Muy bien, entonces antes de entrar de lleno a nuestro estudio de cinemática inversa, específicamente por el método geométrico, vamos a recordar algunos principios trigonométricos que nos serán de gran relevancia. Son muy básicos, nos iremos muy rápido, pero bueno, es importante tenerlos presentes. De entrada, un repaso de la llamada ley de cosenos, ¿no? La ley de cosenos nos sirve específicamente para triángulos oblicuángulos. Este tipo de triángulos tienen esta forma y su característica principal es que ninguno de sus ángulos internos es recto, es decir, alfa, beta o gamma, ninguno vale 90 grados. La ley de cosenos nos permite relacionar estos tres ángulos internos con los catetos de una forma muy sencilla. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero calcular el valor del ángulo del cateto C, se escribiría de esta forma: c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Hasta aquí noten el parecido con el teorema de Pitágoras, pero se agrega menos 2ab, vean cómo se está repitiendo ab de este lado y ab acá, y por esto se llama ley de cosenos, multiplicado por el coseno del ángulo opuesto, en este caso es gamma. Vean cómo está el cateto C, el opuesto es gamma, entonces aquí iría gamma. Y ya, podemos calcular C fácilmente en este tipo de triángulos. Se puede aplicar para cualquier cateto sin problema y obtener estas ecuaciones, ¿no? Muy sencillas, muy útiles. Es importante tener presente esto porque lo vamos a ocupar mucho. El segundo concepto relevante es el de la función arcotangente de dos parámetros. ¿Por qué de dos parámetros? Bueno, porque existe una función arcotangente de un parámetro. Estoy hablando específicamente de cuando trabajamos nosotros con software, cuando trabajamos con algún programa como MATLAB, como Python, ya traen estas funciones, algunas de sus librerías, o bueno, en MATLAB en general ya viene, y no son específicamente útiles para encontrar algún ángulo en un triángulo rectángulo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, vamos a ver cómo funciona esto y cuál es la diferencia. Si yo, por ejemplo, tengo un sistema de referencia como este, con X y con Y, entonces me puedo enfocar en algún punto, ¿no? Hablar, por ejemplo, de este punto de aquí, el punto 3,3, 3,3. Y yo le puedo asociar un vector, ¿no? Le puedo asociar un vector aquí, un vector posición, y vean cómo estoy formando un triángulo rectángulo. Si yo, por ejemplo, proyecto este cateto y, por ejemplo, noto este cateto de acá, bueno, pues podría conocer yo este ángulo, teta. Si yo conozco el cateto opuesto y el cateto adyacente, podría conocer teta. Esto en cinemática inversa, vean la utilidad, porque de entrada yo conozco el valor de los catetos, es decir, conozco su posición cartesiana, sé que está en 3,3, este punto de interés. Lo que no conozco es el ángulo. Vean cómo se parece mucho al concepto de cinemática inversa. De hecho, lo vamos a aplicar bastante. Entonces, ¿cómo lo haría? Bueno, en trigonometría se define la tangente de un ángulo, se define como la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y yo de aquí puedo despejar y puedo obtener el ángulo teta, vamos a ponerlo aquí enfrente. De aquí yo puedo deducir que teta es igual al arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ok? ¿Qué pasa con el software, con los programas computacionales? Que ustedes cuando implementan esto en MATLAB o en Python o en donde sea, entonces si es a un parámetro, ya en el software, solamente me pide un valor. Solamente me dice, oye, bueno, ¿quieres calcular un ángulo? Ya computacional lo pondríamos así como teta, igual, y viene de esta forma a tan, y nada más les pide aquí un valor, un único valor, esta función de un parámetro. Y ustedes pueden decir, bueno, no hay problema, 3 entre 3 vale 1, ¿no? Lo pongo aquí y puedo calcular el ángulo. Seguramente va a ser 45 grados, ¿no? O pi cuartos. Es lo que me tiene que dar, compruébenlo en alguna calculadora o en algún software y tiene que dar esto, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ocupar una función de dos parámetros? Bueno, lo que pasa es que esta función es ambigua. Me puede dar el mismo valor de teta para posiciones cartesianas distintas. ¿Qué pasa si yo ahora estoy trabajando en este punto de aquí? Ahora estoy trabajando en este punto, que es el punto con coordenadas menos 3, menos 3. Yo también le puedo asociar un vector posición a esto, ¿no? Puedo decir, bueno, le asocio aquí un vector posición e igual, de la misma manera, pues puedo proyectar este cateto y puedo conocer este cateto. Conozco, de hecho, sus catetos, menos 3, menos 3. Y yo puedo conocer, pues no sé, si pregunto, por ejemplo, me puede dar también el ángulo teta, ¿no? Que sería algo más o menos así. Que de hecho, si ustedes lo ven como un triángulo, este es el ángulo que les daría. ¿Cuál es el gran problema? Que en ambos casos, en la posición tanto de menos 3 como 3, 3, va a dar el mismo valor de teta. ¿Por qué? Porque 3 entre 3 es 1. Entonces yo nada le estoy pasando un 1 aquí. Y menos 3 entre menos 3 también es 1. Entonces para el software no hay diferencia. Para resolver este problema existe la función arcotangente de dos parámetros. Entonces a dos parámetros, yo puedo calcular teta va a ser igual a tan, por lo general en el software se le pone un 2, a tan 2, porque son dos parámetros, y me pide
un valor en X y un valor en Y. O sea, me pide dos parámetros, por eso se llama así. Entonces aquí yo le pondría, para el primer caso, yo le pondría, por ejemplo, 3,3. Entonces, le pondría 3,3 para el caso 1, que es este de aquí. Este es el caso 1. Se los voy a poner aquí, este es el caso 1. Y bueno, ya sabe el software que estoy trabajando en el cuadrante 1 y me va a dar este teta. Pero si yo le meto menos 3, menos 3, el software también ya va, este es el caso 2, ya va a reconocer también estos signos y me va a decir, ah, caray, estás en el cuadrante no 1, estás en el cuadrante 3 de tu sistema de coordenadas. Y en lugar de darme este ángulo y este ángulo de aquí que les marqué en verde y que los dos sean iguales, bueno, ahora me va a dar esto. Para el caso 1 me va a dar este que ya dejamos, este que se queda así, pero para el caso 2 me lo va a dar desde aquí hasta acá. Y me va a decir, bueno, este es tu valor de teta. Y ya van a ser distintos. Este verde de aquí, este verde de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, que acabo de rayar, es distinto al morado. ¿Ok? Bueno, esto se logra con la función arco tangente de dos parámetros. Hay que tenerlo muy presente porque lo vamos a estar ocupando mucho en nuestros análisis y voy a estar poniendo este 2. Esta es la razón de hacerlo, para que sea unívoca la respuesta y no haya ambigüedades. El tercer concepto que vamos a abordar es el de esta identidad trigonométrica. Coseno de pi menos teta es igual a coseno de teta menos pi, que es igual a menos coseno de teta. Es muy sencillo ver de dónde sale esta relación, esta identidad trigonométrica. Y bueno, basta con saber, por ejemplo, nosotros partimos de otra identidad más conocida, que es que el coseno de un ángulo, por ejemplo, el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. Vean cómo al coseno, a la función coseno, no le interesa si hay un signo positivo o negativo aquí. Siempre nos va a dar el mismo valor. Esto es malo en robótica porque es lo mismo. Si nosotros estamos trabajando con un ángulo, nos va a dar, pues para dos ángulos distintos nos va a dar el mismo valor. No queremos eso. Entonces, esta es otra razón, me anticipo, por la que en robótica vamos a estar trabajando sobre todo con tangentes y con arcos tangentes de dos parámetros, porque es de todas las funciones, esta es la menos ambigua. El coseno también tiene ambigüedades, ¿ok? Bueno, es un concepto clave por el que no vamos a usar cosenos. Pero bueno, teniendo en cuenta esta identidad, pues ya se justifica lo de acá arriba, ¿no? La primera igualdad. ¿Por qué? Porque si el signo no interesa, bueno, pues yo de aquí factorizo un signo, entonces pues tengo la primera relación, que el coseno de pi menos teta es igual al coseno de teta menos pi. ¿Okay? Se cumple esto. Esto es muy fácil, ¿no? Pero ¿cómo pasamos ahora de esto a esto? Esto es menos fácil de verse, ¿no? Bueno, también es muy sencillo. Partimos de nuestro punto original, que es el coseno de pi menos teta. Y recuerden que esto nosotros lo podemos, tenemos otra identidad trigonométrica que hemos ocupado mucho en cinemática directa, que me dice que yo esto lo puedo descomponer. Sería coseno de pi por el coseno de menos teta, así. Ajá. Y bueno, aquí se invierte el signo, entonces, perdón, aquí yo lo tendría de esta forma. Si se invierte este signo, entonces tendría aquí menos, tengo menos aquí, se invertiría, sería más, perdón, más, recuerden que se cambia el signo, y tendría seno de pi por el seno de teta. Aquí está, ¿no? Y bueno, vamos a ver, no conocemos el valor de teta. Ah, me faltó aquí un signo, es seno de menos teta, ¿no? No conocemos el valor de teta, pero sí el de pi. Y sabemos que el coseno de pi, esto vale menos 1. Y sabemos que el seno de pi vale 0. Entonces todo esto se iría y esto me quedaría que esto es igual a menos coseno de menos teta. Pero acuérdense que al coseno le da igual exactamente este signo de adentro. Entonces podemos decir que esto es igual a menos coseno de teta. Y se cumple, ¿no? Ya tenemos que el coseno de pi menos teta es esto. Vamos a estar ocupando mucho esta identidad trigonométrica. Ténganla presente, por favor.